La foto mostraba a toda mi familia brindando con copas de champán en un yate de las Bahamas, mientras yo estaba en mi cocina en Chicago mirando la pantalla del celular. Esa misma noche tomé una decisión. 9 horas después, mi nuera Jessica gritaba tan fuerte que los vecinos terminaron llamando a la policía. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde me miras. Necesito tu apoyo para compartir lo que realmente pasó cuando la lealtad familiar se puso a prueba. Déjame llevarte al inicio de todo, porque a veces la venganza más dulce surge cuando alguien subestima a la persona equivocada. Era 28 de diciembre cuando Jessica me acorraló en mi propia cocina. Su voz rezumaba esa dulzura fingida que había perfeccionado en los 3 años que llevaba casada con mi hijo Stephen. Margaret, sobre el viaje de Año Nuevo a Nassau. Lo siento mucho, pero no hay suficiente espacio en el yate. En realidad es más para gente joven, ¿sabes? Con tanto baile y fiestas de madrugada. Te la pasarías fatal. Yo solo asentí y sonreí. Lo mismo que llevaba años haciendo cada vez que Jessica decidía lo que era mejor para mí. Claro, querida, lo entiendo perfectamente. Las palabras me sabían a ceniza, pero había aprendido a tragármelas. Sabía que lo harías, dijo entusiasmada, retrocediendo hacia la puerta como si ansiara huir de mi presencia. Siempre eres tan razonable con estas cosas. Steven y yo de verdad valoramos lo flexible que eres. Flexible. Así llamaban a que yo aceptara en silencio quedarme fuera de reuniones familiares, olvidada en los cumpleaños y sin lugar en las fiestas de fin de año. Flexible significaba que jamás protestaba cuando Jessica programaba las comidas dominicales en los mismos horarios de mi club de lectura o cuando fijaba las fiestas de mis nietos en momentos en los que yo no podía estar. Flexible era conformarse con las migajas de atención que me daban. Pero esa foto lo cambió todo. Ahí estaba Stephen, mi hijo, riendo con los brazos alrededor de Lily, y Tyler, mis preciosos nietos. También aparecía Patricia, la madre de Jessica, a quien apenas había visto, en 2 reuniones familiares incómodas, y su hermana Caroline con 3 hijos que casi no conocía. Incluso el primo de Jessica, Mark, y su novia, de quienes jamás había escuchado hablar. 37 personas en ese yate. Los conté 2 veces. Y luego una tercera para asegurarme. 37 personas que cabían perfectamente, excepto yo. No la mujer que crió sola a Stephen después de que su padre se marchó. Ni la abuela que cuidó a los niños todos los fines de semana durante 2 años cuando no alcanzaba el dinero. Ni la suegra que aguantó en silencio los comentarios pasivo-agresivos sobre mi comida, mi ropa, mi mera existencia. Observé cada rostro en la foto memorizando la alegría de la que me consideraban demasiado vieja para participar. El atardecer detrás de ellos bañaba todo de tonos dorados como una postal perfecta de la vida que me tenían prohibida. Fue entonces cuando dejé el celular con cuidado y me encaminé a mi estudio. Ese cuarto al que Jessica nunca había entrado, el que ella suponía que solo servía para guardar papeles viejos de mi difunto esposo Robert y muebles pasados de moda. Si tan solo supiera lo que en realidad escondían esos documentos. Abrí la computadora portátil y empecé a escribir. Para la mañana siguiente, ya era dueña del 49% de Brennan & Associates, la agencia donde Jessica era socia principal. Antes del mediodía tenía programada una auditoría completa para el 2 de enero. Y eso apenas era el inicio de la semana más satisfactoria de mi vida. La mañana después de ver la foto desperté a las 5 con una claridad que no sentía desde hacía años. Por primera vez desde la muerte de Robert 3 años atrás, tenía un propósito que no estaba ligado a ser la abuela perfecta ni la suegra complaciente. Preparé café en mi taza favorita, la amarilla y alegre que Jessica siempre decía que era demasiado llamativa para las visitas, y me senté en el sillón de cuero que había sido de Robert.
Según Jessica, todo en mi casa estaba mal. Que si las cortinas eran muy pesadas, que si los muebles demasiado anticuados, que mi sazón resultaba pasada de moda para los paladares modernos. Hasta mis programas de televisión eran, según ella, prueba de que no sabía mantenerme al día. Sonó mi celular con un mensaje de Stephen, pasándola increíble, el clima perfecto, los niños encantados con el snorkel. Ojalá pudieras ver la cara de Tyler bajo el agua. Parece un pecito. Ojalá pudieras ver, no que estuvieras aquí. La diferencia era sutil pero clara. Me permitían disfrutar a la distancia sus vivencias en fotos y mensajes, pero no formar parte de los recuerdos con mis propios nietos. Ninguna mención de extrañarme. Ninguna disculpa por el cambio de planes que me había dejado cenando sola en Año Nuevo, con una comida congelada, y viendo la transmisión de la víspera de Año Nuevo en televisión. Solo actualizaciones felices de unas vacaciones en familia, de las que me habían descartado por vieja y aburrida. Serví el café y abrí la computadora otra vez, con una sonrisa que se dibujaba sola en mis labios. Robert me había dejado muy bien protegida, aunque Jessica y Stephen jamás imaginaron hasta qué punto. Sabían de la póliza de vida, la pensión y la casa pagada. Lo que ignoraban era el portafolio de inversiones que Robert había construido desde nuestro matrimonio, o las compras de acciones silenciosas que yo misma Capcom había hecho por 20 años mientras ellos pensaban que era una viuda indefensa, aprendiendo a usar la chequera. Mi esposo había sido un estratega financiero brillante, y en 45 años juntos me enseñó todo lo que sabía. Mientras Jessica me veía como una anciana solitaria que necesitaba visitas de caridad y una que otra invitación por lástima, yo observaba, aprendía y levantaba pacientemente un patrimonio que no podían ni sospechar. Brennan & Associates llevaba un tiempo tambaleando. Había escuchado suficientes conversaciones en voz baja entre Stephen y Jessica para saber que estaban perdiendo clientes atrasados en pagos y luchando por mantener un estilo de vida que no podían costear. La renta del Mercedes de Jessica, la casa en Lincoln Park, con su hipoteca absurda, la colegiatura de Tyler en una escuela privada, las cuotas de la academia de danza de élite de Lily. Todo costaba más de lo que realmente tenían, pero aparentaban poder pagar. Por eso mi propuesta de adquirir casi la mitad de la empresa, mediante una firma en el extranjero, fue imposible de rechazar, especialmente porque mi abogado la presentó como una sociedad silenciosa de una compañía llamada Meridian Holdings. Nunca sospecharían que Margaret Brennan, la viejecita amable que cocinaba de más y hacía demasiadas preguntas, ahora era su socia con acceso a cada registro financiero. La ironía era exquisita. Jessica, que llevaba 3 años repitiéndome que no entendía de negocios modernos ni de tecnología, acababa de venderme el control de su vida profesional sin darse cuenta. La auditoría estaba fijada para el 2 de enero, pero yo no iba a esperar a que otros descubrieran lo que ya sospechaba de la forma en que manejaba la empresa. Estuve casada con un contador durante 45 años. Sé interpretar estados financieros y, por supuesto, sé cuándo los números no cuadran. Me tomó apenas 6 horas revisando los libros de Brennan & Associates con mi nuevo acceso de socia para toparme con la primera irregularidad importante. Jessica cobraba a los clientes paquetes de marketing de lujo, mientras entregaba servicios básicos, guardándose la diferencia en una cuenta aparte que no aparecía en los registros oficiales. Astuta, pero no lo suficiente para esconderse de alguien que conoce la contabilidad forense. Para la víspera de Año Nuevo, mientras mi familia seguramente bailaba bajo las estrellas del Caribe, sin pensar en la abuela que habían dejado, ya había detectado 3 fraudes distintos que Jessica llevaba ejecutando por más de 18 meses. Cobrar de más a fundaciones que confiaban ciegamente en ella,
facturar 2 veces materiales que solo se producían una, y mi favorito pasar como gastos de entretenimiento, las comidas con su entrenador personal Marcus Thompson, que según su Instagram, abierto al público, tenía 28 años y un físico de portada de novela romántica. El mismo Marcus que aparecía en decenas de fotos con Jessica en los últimos 6 meses, siempre justo cuando Stephen supuestamente estaba de viaje o trabajando hasta tarde en el bufete. Fui guardando capturas con paciencia, armando un expediente que habría hecho sonreír a Robert. Cada cena íntima con Marcus en restaurantes caros, mientras Stephen creía que ella estaba en conferencias de marketing. Cada clase de yoga de 3 horas en hoteles de lujo. Cada supuesto viaje de negocios a Milwaukee que no coincidía con ninguna cita real, pues yo ya había confirmado con los clientes que nunca hubo reuniones programadas. Lo maravilloso de la gente que te menosprecia es lo descuidados que se vuelven. Jessica jamás se preocupó por poner su red social en privado, porque ¿qué iba a saber la abuela Margaret de Instagram? Ni soñaba que yo abriría una cuenta y pasaría meses siguiéndola en silencio, viendo cómo documentaba su propia infidelidad, con un detalle que haría llorar de alegría a cualquier detective. Mi celular vibró con otro mensaje en el chat familiar. Esta vez era de la propia Jessica Sunset Cruise Tonight. Kids are having such a blast. Thanks for understanding about the space issue, Margaret. You're such a sweetheart. Comprensión. Me estaba volviendo una experta en comprender cosas que Jessica daba por hecho que nunca descubriría. Como comprender que robaba a clientes para mantener su aventura. Comprender que me veía demasiado tonta e irrelevante para ser un peligro. Comprender que estaba a punto de aprender cuán equivocada estaba sobre mi inteligencia y mi capacidad para pensar con estrategia. Escribí mi respuesta. Have wonderful time. Can't wait to hear all about it. When you get back. Esa fue la primera vez en meses que le decía algo totalmente sincero. El 1 de enero caía en martes, lo que significaba que Jessica y Stephen volverían el miércoles por la noche agotados y quemados por el sol. Y el jueves por la mañana, Jessica tendría que enfrentar de lleno el desastre que había creado. Pasé el día de Año Nuevo de una manera en que no lo hacía desde hacía tiempo, centrada solo en mí y en mis propios objetivos, sin preocuparme por lo que los demás necesitaran. Me arreglé en el salón, al que iba desde hacía 20 años, pero que no había pisado desde el funeral de Robert. Susan, mi estilista, al verme, negó con la cabeza con esa mezcla de tristeza y regaño de alguien que ha visto a una clienta abandonarse por completo. Margaret Brennan, parece que llevas 3 años escondida del mundo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti y no para los demás? Hoy respondí al acomodarme en su silla sintiendo un despertar que no sentía desde hacía meses. Hoy, todo lo hago por mí. 3 horas después salí con el cabello plateado peinado de tal forma que me veía 10 años más joven y con un aire de control absoluto. El siguiente paso fue una tienda departamental donde llevaba demasiado tiempo comprando suéteres prácticos y zapatos sencillos, ropa que me volvía invisible en las fotos familiares y fácil de olvidar en las reuniones. La dependienta, apenas de la edad de Lily, se iluminó cuando le expliqué lo que buscaba. ¿Quieres ropa de poder? ¿Del tipo de una directora general o de una abogada en el tribunal de sala de juntas? Respondí sin dudar. Del tipo que hace que la gente se ponga nerviosa en cuanto entras. Ella ya entendió la idea de inmediato. Y cuando terminamos tenía 3 trajes que costaban más que todo lo que había gastado en ropa en los últimos 2 años. Pero al mirarme en el espejo del probador, ya no vi a la abuelita Margaret. Vi a la mujer que había levantado junto a su esposo un despacho contable exitoso. La mujer que había sabido manejar las inversiones familiares en medio de 3 crisis económicas al mismo tiempo, que criaba sola a un hijo
y trabajaba jornada completa. La misma que dedicó 15 años como voluntaria en un hospital infantil y todavía encontraba espacio para colaborar en 2 juntas de beneficencia. Reconocí a la mujer que había sido antes de que el dolor y la soledad me convencieran de aceptar migajas de quienes debieron haberme ofrecido el pastel entero. El teléfono sonó mientras guardaba las bolsas de compras en el coche. Era Stephen llamando desde el aeropuerto. «Hola, mamá, ya estamos abordando. Deberíamos llegar a casa como a las 9 de la noche. Jessica está rendida de tanto sol y actividades así que probablemente no pasemos hoy. ¿Qué te parece comer el jueves?» En realidad, Stephen, ya tengo planes ese jueves. Reuniones de trabajo importantes. Pero estoy segura de que veré a Jessica muy pronto. Hubo un silencio. Jamás había tenido compromisos que interfirieran con sus horarios. Nunca había hablado de juntas de negocios. Nunca nada que ellos consideraran lo bastante relevante como para modificar su agenda. «Oh, está bien. Entonces quizá el fin de semana ya veremos cómo pinta la semana», respondí arrancando el coche sintiéndome con una fuerza que había olvidado que tenía. El jueves amaneció gris y gélido típico de enero en Chicago, pero yo desperté como si la primavera se hubiera adelantado. Me puse mi nuevo traje gris carbón. Preparé café en mi taza favorita y me senté en el sillón de Robert a esperar las llamadas que sabía que llegarían. La primera entró a las 8:47 de la mañana, justo como lo había previsto. «Señora Brennan, habla David Chen, de Morrison & Associates. Somos la firma contable encargada de la auditoría en Brennan & Associates Marketing. ¿Podría venir hoy para revisar algunas irregularidades importantes que hemos detectado?» Yo misma había contratado a David a través de mi abogado. Pero Jessica desconocía ese detalle crucial. Para ella solo era otro hombre con traje caro lanzando preguntas incómodas sobre prácticas que creía haber ocultado a la perfección. Por supuesto, respondí con el tono preciso de preocupación en la voz. «¿Qué hora le acomoda mejor?» «¿Le parece a las 2 de la tarde?» «Y señora Brennan, dada la naturaleza de lo que encontramos, quizá convenga que traiga representación legal. Estaré ahí puntualmente a las 2. La segunda llamada llegó a las 10:23. Era Stephen sonando confundido y bastante alterado por el caos en la empresa de su esposa. «Mamá, algo rarísimo está pasando en la oficina de Jessica. Hay auditores haciendo preguntas duras sobre dinero que falta y movimientos sospechosos. Jessica está fuera de sí. Dice que alguien quiere sabotear la empresa a propósito». «Qué terrible», dije mientras sorbía mi café y admiraba cómo la luz de la mañana iluminaba mi nuevo peinado en el espejo del pasillo. «Espero que logre aclarar lo que está ocurriendo. Ella insiste en que se trata de un error o una confusión. Los auditores preguntan sobre clientes fantasma y facturas alteradas, pero Jessica asegura que jamás ha visto nada de eso». Aquello era interesante y totalmente previsible. Jessica ya estaba ensayando su papel de víctima inocente, fingiendo desconocer los fraudes que ella misma había armado y administrado durante más de un año. Lo típico de Jessica, culpar a otros cuando por fin llegaban las consecuencias. «Estas cosas suelen resolverse solas», contesté con la serenidad de quien sabe perfectamente cómo terminará todo. Estoy segura de que Jessica lo manejará con profesionalismo. Tras colgar con Stephen, dediqué la mañana a preparar mi papel para la función de la tarde. Fingiría ser la socia preocupada, sorprendida y decepcionada de haber invertido en una empresa con prácticas tan cuestionables. A la 1:30 de la tarde llegué al edificio de oficinas del centro, donde se ubicaba Brennan & Associates, una torre reluciente que seguramente costaba más de renta mensual que el salario de mucha gente. Nunca había puesto un pie allí. Jessica jamás invitó a la familia a conocer su lugar de trabajo.
Demasiado personal, solía decir. Ahora entendía la verdadera razón de tanto secreto. El lugar era llamativo de una forma que gritaba desesperación más que éxito. Muebles de revista, obras de arte que costaban más que mi propio auto, ventanales de piso a techo, con vista a Grant Park. Todo financiado con dinero que Jessica había estado sacando de los bolsillos de clientes que confiaron en ella, con sus presupuestos y sueños. David Chen me esperaba en la sala de juntas con semblante serio y profesional. Detrás de él, Jessica con el bronceado de las vacaciones transformado en el tono apagado del pánico y la vergüenza. Stephen también estaba allí, sosteniéndole la mano como si fuera la víctima y no la responsable de todo lo que estaba por salir a la luz. «Señora Brennan», dijo David al levantarse cuando entré, dándome ese gesto de respeto que las mujeres exitosas reconocen. «Gracias por acudir con tan poca anticipación». Jessica me miró con los ojos enrojecidos, que parecían más miedo que emoción sincera. «Margaret, ¿qué haces aquí?» «Stephen te llamó para que vinieras a apoyarnos». Me senté justo frente a ella y abrí mi nuevo portafolio de piel. Una pieza elegante que compré adrede para acompañar mi transformación de abuela invisible a mujer de negocios seria. En realidad, Jessica, dije con una sonrisa que sabía, a triunfo estoy aquí como tu socia. El silencio en esa sala fue hermoso. El tipo de silencio perfecto que antecede a un cambio irreversible. La boca de Jessica se abrió como pez boqueando en un muelle. Stephen me miró luego a Jessica y después a David Chen, intentando armar un rompecabezas que ni sabía que existía hasta ese instante. «Socia de negocios». La voz de Jessica apenas era un susurro, como si decirlo en voz alta pudiera convertir esa pesadilla en realidad. «¿De qué estás hablando?» «Margaret David Chen». Abrió su carpeta con la precisión de quien está acostumbrado a dar malas noticias a personas que se creían intocables. «La señora Brennan es la inversionista principal detrás de Meridian Holdings, la compañía que adquirió el 49% de Brennan & Associates en diciembre. Ella está aquí para revisar las serias irregularidades que hemos detectado en los registros financieros de la empresa». Vi cómo el rostro de Jessica pasaba de la confusión a la incredulidad y finalmente al horror, al comprender lo que había ocurrido. Su suegra torpe y aparentemente inofensiva, aquella a la que había dejado fuera de un viaje familiar, porque no había espacio para ancianos, ahora era su socia, su jueza y tal vez su verdugo profesional. «Esto tiene que ser un error», dijo Jessica. Su voz se elevó con el tipo de pánico que hace que la gente diga tonterías. «Margaret, tú no sabes nada de negocios, ni de inversiones, ni de tecnología moderna. Es evidente que alguien se aprovechó de ti». «Oh, Jessica», respondí sacando la primera carpeta de mi portafolio con toda la calma del mundo. «Sé bastante de negocios». Ayudé a Robert a levantar su despacho contable desde cero. He administrado nuestro portafolio de inversiones por más de 20 años con ganancias constantes y sé perfectamente lo que compré cuando adquirí la mitad de tu empresa. Stephen recuperó la voz, aunque sonaba entrecortada. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos dijiste que estabas invirtiendo en la compañía de Jessica?» «Porque quería sorprenderlos a los dos», respondí sonriendo a Jessica, con una calidez que hacía todavía más duros mis siguientes palabras. «Y porque quería ver con mis propios ojos qué clase de negocio llevaba mi nuera cuando pensaba que nadie la observaba». David carraspeó con formalidad. «Señora Brennan, debemos hablar de las discrepancias encontradas. Hay pruebas contundentes de sobrecargos sistemáticos, clientes fantasma y gastos personales cargados fraudulentamente a las cuentas de la empresa durante un largo periodo». El rostro de Jessica se volvió blanco, después gris,
y luego de un tono verdoso inquietante. Son errores contables, simples equivocaciones que pueden corregirse con mejores controles. ¿En serio? Abrí mi carpeta y esparcí sobre la reluciente mesa de juntas todos los documentos como si fueran cartas de un juego ya ganado, estados de cuenta, facturas, recibos de tarjetas, capturas de Instagram, impresas a color. Porque todo esto se ve bastante intencional y muy bien planeado para mí. Jessica miraba el conjunto de pruebas de sus engaños, como si fuera un mapa que señalaba su propia traición y estupidez. Stephen se inclinó hacia adelante y Shemku. Viendo los montos de las facturas, reconociendo cargos de restaurantes, donde jamás había estado, viajes, que nunca hizo, experiencias que no compartió con su esposa. Jessica dijo lentamente, bajando la voz a cada palabra. ¿Estos cargos? Este recibo dice que cenaste en Le Bernardin, en Nueva York, el mes pasado, pero me dijiste que estabas en una reunión de clientes en Milwaukee. Stephen, puedo explicarlo todo. Con Marcus Thompson, añadí con intención señalando el recibo con mi dedo perfectamente arreglado. Tu entrenador personal que según sus redes sociales públicas definitivamente no estaba en Milwaukee ese día. El poco color que le quedaba se esfumó al darse cuenta de que yo sabía sobre Marcus. Sabía de la aventura, sabía de todo lo que ella pensaba que había ocultado tan bien. Stephen miró las capturas de Instagram que yo había impreso con lujo de detalle. Jessica y Marcus en cenas íntimas. Jessica y Marcus en un fin de semana en un spa. Jessica y Marcus en lo que claramente era una habitación de hotel, viéndose como todo menos compañeros de rutina fitness. ¿Cuánto tiempo? La voz de Stephen apenas se oía, como si temiera la respuesta. Jessica rompió a llorar. Lágrimas verdaderas esta vez, no las de cocodrilo que usaba para manipular discusiones familiares. Stephen no es lo que parece. Puedo explicarlo todo. Pero todos sabíamos que sí era lo que parecía. Y ninguna explicación borraría las fotos sobre la mesa. David Chen tosió con discreción. Tal vez deberíamos concentrarnos primero en las irregularidades financieras. Señora Brennan, como accionista mayoritaria. ¿Qué quiere que hagamos con esta información? Miré a Jessica recordando cada comentario despectivo, cada invitación negada, cada ocasión en que me hizo sentir demasiado vieja, irrelevante y molesta para pertenecer a mi propia familia. Cada vez que me palmoteó la mano diciendo que no entendería las cosas modernas, los negocios modernos, la vida moderna. Creo, respondí despacio, saboreando cada palabra, que debemos hablar de la renuncia inmediata de Jessica a la empresa de la que ha estado desviando dinero, y luego discutir la restitución a los clientes defraudados. Los sollozos de Jessica retumbaban en las paredes de la sala, pero lo único que yo escuchaba eran las risas de 37 personas en aquel yate del que me habían declarado demasiado vieja para disfrutar. La abogada de Jessica llegó 40 minutos después, una mujer impecablemente vestida, llamada Patricia Wells, especialista en rescatar a clientes adinerados que habían tomado pésimas decisiones. Echó un vistazo a las pruebas desplegadas sobre la mesa y su sonrisa profesional titubeó por un segundo antes de recomponerse. Mi clienta admite algunas irregularidades contables. Comenzó colocando su portafolio con la seguridad de quien cobra $500 la hora. Pero todo esto parece simples errores que pueden corregirse con ajustes de pago y mejores procedimientos de supervisión. Estuve a punto de soltar una carcajada. Después de 3 años de que me trataran como si no pudiera leer ni un menú, ver a la abogada de Jessica intentar marearme con palabrería legal era casi divertido. Casi.
Errores inocentes repetí sacando otra carpeta que había preparado justamente para ese momento. Como confundir fondos de clientes con dinero para vacaciones personales, o como confundir cenas de negocios con escapadas románticas con empleados jóvenes, que podrían ser tu hijo. Steven miraba a Jessica como si la viera por primera vez, como si de pronto fuese una desconocida usando el rostro de su esposa. Jess, dime la verdad por una vez. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con Marcus? No es un romance, respondió Jessica con rapidez, su voz teñida de esa desesperación, de quien siente que sus mentiras se desmoronan más rápido de lo que puede inventar otras. El MEI me está ayudando a desarrollar un programa de bienestar para la empresa. Deslicé un recibo de hotel sobre la mesa observando cómo sus ojos lo seguían como si fuera una serpiente. El cargo del Ritz-Carlton es demasiado para una iniciativa de bienestar, sobre todo la suite presidencial durante 3 noches. Patricia Wells carraspeó con esa autoridad profesional que intenta intimidar a los que no saben defenderse. Señora Brennan, ¿qué es exactamente lo que pretende lograr aquí? Una humillación pública. Mi clienta tiene hijos. Una familia que podría ser destruida por acciones vengativas. Su clienta debió pensar en sus hijos antes de robar a sus socios y de tener aventuras en hoteles. Respondí con voz serena a pesar de la furia que hervía dentro de mí. Pero como me pregunta lo que quiero, se lo diré con claridad. Quiero la devolución íntegra de cada centavo desviado. La renuncia inmediata de Jessica a todos sus cargos en la empresa, una disculpa formal a cada cliente estafado y la garantía de que jamás volverá a trabajar en marketing en Chicago. Eso es imposible, sollozó Jessica con lágrimas que ya corrían sin freno. Yo levanté esta empresa desde cero. No puedes simplemente quitármela. En realidad sí puedo. Abrí de nuevo mi portafolio y saqué el documento que había guardado para ese instante exacto. David, ¿podrías explicar la estructura actual de propiedad a la señora Brennan? David Chen consultó sus notas con la precisión de un hombre bien pagado para ser exacto. Desde la reunión extraordinaria de ayer, la señora Margaret Brennan posee ahora el 73% de Brennan & Associates. Las acciones adicionales fueron compradas a inversionistas que, digamos, se preocuparon por los estándares éticos de la compañía al enterarse de las irregularidades. El rostro de Jessica pasó del blanco al verde como si fuera a desmayarse. ¿Convenciste a los demás inversionistas? ¿Cómo es posible? La gente no quiere tratar con ladrones, Jessica. Fue increíble lo rápido que quisieron vender sus acciones cuando entendieron qué clase de persona eras y lo que habías hecho con su dinero. Stephen se levantó de golpe caminando hacia la ventana como buscando aire con los hombros temblando entre rabia y tristeza. Patricia Wells intentó otra táctica con un tono más conciliador. Señora Brennan, seguramente podemos llegar a un acuerdo que no implique destruir a una familia. Piense en los niños, en lo que sufrirán si esto se hace público. La familia se destruyó en el momento en que su clienta decidió que yo no valía la pena para incluirme en ella. Respondí. Mi voz llevaba 3 años de dolor acumulado. Yo solo estoy limpiando los escombros. A la mañana siguiente, estaba tomando café en mi cocina disfrutando del primer desayuno en paz en meses cuando Stephen llegó sin avisar. Parecía no haber dormido en días, lo cual seguramente era cierto. Jessica había pasado la noche en casa de su hermana y él había quedado solo con 2 hijos confundidos y los restos de su matrimonio. Mamá, tenemos que hablar. Claro, cariño. Café le serví una taza sin esperar respuesta, notando cómo le temblaban las manos al sostenerla. Se sentó en la mesa donde desayunó 18 años antes de irse a la universidad, cuando todo era más sencillo, y yo era solo su madre, no la enemiga de su esposa.
No entiendo nada de esto. ¿Cuándo te convertiste en esta persona? ¿En cuál persona exactamente? En la que compra empresas acá escondidas y destruye matrimonios. En la que planea venganzas como una asesina corporativa. Su voz sonaba desgastada, cargada de dolor y con un dejo de traición. Me serví café y lo miré a los ojos reconociendo tanto de su padre en la firmeza de su mandíbula cuando estaba enojado. Me convertí en esta persona cuando tu esposa decidió que yo era demasiado vieja e irrelevante para las vacaciones familiares. Me convertí en esta persona cuando me trató 3 años como un estorbo que debía tolerar, en lugar de familia a la que se debía querer. Así que decidiste arruinarle la vida. Decidí dejar de permitir que ella arruinara la mía. Le tomé la mano notando lo fríos que estaban sus dedos. Stephen, descubrí lo de Marcus y la malversación porque intentaba entender por qué me había dejado fuera del viaje. Quería saber si yo había hecho algo mal para merecerlo. Se quedó callado un buen rato mirando su café como si ahí estuviera la respuesta. ¿El tema del dinero? ¿Es realmente tan grave? Podría ir a la cárcel peor de lo que parece. Ha robado más de $200,000 a clientes en los últimos 18 meses. Algunos son pequeñas organizaciones que confiaron en ella con todo su presupuesto. Claro que podría enfrentar cargos penales. Stephen se cubrió la cara con las manos y vi el momento exacto en que la realidad lo golpeó. ¿Y Lily y Tyler? ¿Cómo les explico que su madre es una ladrona y una mentirosa, diciéndoles la verdad, de acuerdo con su edad? Protegiéndolos de los problemas de adultos, pero siendo honesto sobre las consecuencias. Siendo el padre en el que puedan confiar. Jessica quiere pelear esto. Su abogada cree que puede probar que manipulaste la situación para hacer hacerle. Ya proposo mío. Que todo se trata de venganza y no de justicia. Bebí un sorbo de café buscando la forma de ayudar a mi hijo a entender. Stephen, ¿recuerdas cuando tenías 12 años y me robaste dinero de la bolsa para comprar cómics? Sí, pero ¿qué tiene que ver? ¿Recuerdas lo que te dije cuando me enteré? Guardó silencio, luego asintió despacio. Dijiste que robar no estaba mal porque me descubrieran. Estaba mal porque lo hice en primer lugar. Jessica no fue atrapada en algo incorrecto. Fue atrapada en algo ilegal que perjudicó a personas inocentes. Y eso marca toda la diferencia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jessica Margaret. Por favor, no destruyas a mi familia por un malentendido. Los niños necesitan estabilidad más que nada ahora. Le mostré a Stephen el mensaje. ¿Qué crees que debería contestar? Creo, dijo lentamente con la voz cada vez más firme, que deberías preguntarle dónde estaba su preocupación por los niños cuando tenía una aventura y robaba dinero para pagarla. En ese instante me sentí orgullosa de mi hijo. Seguía dolido procesando la traición, pero ya veía con claridad a través de las manipulaciones de Jessica. La empresa saldrá adelante, aseguré. Los clientes recuperarán cada centavo. Los empleados conservarán sus puestos. Pero los días de Jessica dando órdenes en esta familia se acabaron. El viernes trajo la contraofensiva de Jessica, y debo reconocer que su jugada fue astuta, aunque yo estaba lista para derrumbarla. Llegó a mi casa a las 7 de la mañana con Lily y Tyler, con la clara intención de usar su presencia para evitar que yo hablara con franqueza sobre sus delitos y su carácter. Margaret, dijo con voz cargada de dignidad, herida parada en mi puerta. He venido a disculparme por cualquier malentendido en las finanzas de la empresa. Stephen y yo queremos resolver esto en familia como debe ser. Lily, mi nieta de 15 años, se veía confundida y cansada. Tyler, de 13 y siempre demasiado perspicaz, observaba todo con desconfianza. Abuela, dijo Lily.
Mamá dice que estás molesta por unos asuntos de trabajo y que por eso papá durmió en el cuarto de visitas anoche. No pueden arreglarse como adultos. Jessica me lanzó una mirada que decía claramente: intenta explicarle malversación y adulterio a un adolescente bruja sin corazón. Cariño, contesté con cuidado, a veces los adultos toman malas decisiones financieras o personales que dañan a otros. Y cuando eso pasa, hay consecuencias que no se pueden evitar, solo porque queramos que todo vuelva a ser igual. Tyler frunció el ceño ya analizando el problema. ¿Qué clase de malas decisiones? Jessica se adelantó rápido con esa voz empalagosa de falsa preocupación maternal. Nada que no pueda solucionarse con mejor comunicación y control. Solo asuntos aburridos de negocios que a veces generan diferencias entre adultos. Miré a mis nietos, esos niños a quienes amo más que a nada, y tomé una decisión entre proteger o ser honesta. Tyler, Lily. ¿Quieren desayunar? Justo estaba preparando hot cakes con tocino. ¿Podemos hablar en privado mientras comen?, preguntó Jessica, dejando escapar que su máscara de dulzura empezaba a resquebrajarse. Por supuesto. En mi despacho, rodeada de los libros de Robert y de todas las pruebas de los crímenes de Jessica, ella dejó caer la fachada de unidad familiar. ¿Qué se necesita, Margaret? ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? ¿Qué quieres para que esto se acabe? Quiero que dejes de mentirles a tus hijos. Los estoy protegiendo de problemas de adultos. Te estás protegiendo de las consecuencias. Me acomodé tras el viejo escritorio de Robert, sintiendo su fuerza como respaldo. ¿Quieres saber lo que realmente quiero, Jessica? Quiero que entiendas que los actos tienen consecuencias. Está bien. Cometí algunos errores. Devolveré el dinero y terminaré con Marcus. ¿Con qué dinero? Los fondos que malversaste ya no existen. Los gastaste en hoteles, joyas y un estilo de vida que jamás podías pagar con tu salario real. La máscara de Jessica cayó por completo, dejando ver la rabia. Vieja santurrona, ¿crees que eres perfecta sentada en la silla de tu difunto esposo, juzgando las vidas de los demás? Ahí está, respondí en voz baja, la verdadera Jessica, la que ha estado escondida detrás de esa dulzura falsa por 3 años. ¿Quieres la verdad? Sin alguien que te mantuviera, sin alguien que cubriera cada capricho, solo te incluimos por lástima. Cada palabra estaba diseñada para lastimar, y hace 3 años lo habría logrado. Pero hace 3 años yo aún no había descubierto mi propia fuerza ni aprendido a valorarme sin necesitar la aprobación de ellos. ¿Ya terminaste? Nosotros te dimos un propósito, Margaret. Sin nosotros solo eres una anciana sola con demasiado tiempo y dinero, pero sin nada que tenga sentido. Abrí mi laptop y mostré el documento que había preparado para ese momento exacto. Hablando de dinero. ¿Quieres ver tu paquete de liquidación? La pantalla mostraba lo que Jessica recibiría al irse. Nada. Sin finiquitos, sin beneficios, sin referencias, sin futuro en el mundo del marketing en Chicago. Solo una demanda si intentaba trabajar en la ciudad. No puedes hacerme esto. En realidad, como dueña del 73% de la empresa, puedo hacer exactamente esto y más. Desde la cocina llegó la risa de mis nietos mirando algo en sus teléfonos. Niños normales enfrentando una situación anormal creada enteramente por las decisiones de su madre. Esos niños van a necesitar terapia por lo que le estás haciendo a esta familia, dijo Jessica. No repliqué. Van a necesitar terapia por lo que tú le hiciste a esta familia. Yo solo me aseguro de que entiendan la diferencia entre actos y consecuencias. El domingo por la tarde llegó la sorpresa que no esperaba, aunque quizá debía haberla visto venir. Jessica apareció acompañada de Marcus Thompson, su entrenador convertido en pareja, y de 2 personas que no conocía, un hombre con traje caro y una mujer con cámara profesional.
Margaret anunció Jessica como si estuviera entregando una citación. Quiero que conozcas a mi abogado, James Morrison y Patricia Wells, de Channel 7 News. Están aquí para hablar sobre tu caso de abuso a personas mayores. Yo seguía con mi ropa de jardinería tras pasar la mañana sembrando bulbos para las flores de primavera, que ahora quizá alcanzaría tipo... y a disfrutar. ¡Qué curioso! ¿Y cuál es la ocasión? Estamos aquí para hablar de la manipulación financiera de la que usted ha sido víctima, dijo James Morrison, sacando su tableta con la seguridad de alguien convencido de que iba a destapar un escándalo. La señora Brennan tiene pruebas de que fue engañada por terceros que quisieron aprovecharse de su dolor y de su soledad. Casi podía hasta admirar la estrategia, aun mientras me preparaba para destrozarla por completo. Pintarme como una anciana confundida manipulada por supuestos depredadores financieros misteriosos. Convertir a Jessica en la víctima de abuso a personas mayores en vez de la culpable de desfalco y adulterio. En realidad era bastante ingenioso. Abuso a mayores repetí lentamente yo sola. Patricia Wells dio un paso al frente con su micrófono, su voz cargada de esa preocupación falsa que luce tan bien en televisión. Señora Brennan, ¿es consciente de que sus inversiones recientes pudieron estar influenciadas por personas que quisieron aprovecharse de su dolor por la muerte de su esposo y de su aislamiento social? ¿Qué personas serían esas exactamente? Creemos, intervino James Morrison, leyendo de sus notas, como si fueran un guión, que usted fue blanco de depredadores financieros que la convencieron de invertir en planes diseñados para dañar el negocio de su nuera como parte de una especie de venganza. Marcus Thompson estaba un paso detrás de Jessica, con la expresión de quien preferiría estar en cualquier otro sitio. Hombre listo. Estaba muy a punto de convertirse en la cara del adulterio en el noticiero de la noche. Así que su teoría, dije con calma dejando que se notara mi diversión, es que soy demasiado tonta para manejar mi propio dinero o tomar mis propias decisiones. No tonta, replicó Patricia con su voz más compasiva de televisión. Vulnerable. De luto. Posiblemente mostrando un inicio de deterioro cognitivo que la hace susceptible a ser manipulada por individuos sin escrúpulos. Fue en ese momento que comprendí que Jessica había cometido su error más grande. Estaba tan desesperada por evadir su responsabilidad que estaba dispuesta a exhibirme públicamente como una anciana senil incapaz de manejar su propia chequera. ¿Quieren ver algunos de mis registros financieros?, pregunté dulcemente. Para ayudar a determinar si soy competente para tomar mis propias decisiones de inversión. Jessica me miró triunfante, convencida de que yo misma iba a ahorcarme con mi cuerda. No tenía idea de lo que estaba a punto de mostrarles. Entré y regresé con mi laptop y una carpeta preparada para ese momento exacto. Patricia, quizá quieras dejar esa cámara encendida. Abrí la computadora y la giré hacia ellos. Este es mi portafolio de inversiones administrado solo por mí durante los últimos 20 años. Valor actual $4,8 millones. El gesto victorioso de Jessica empezó a tambalear al ver los números. Aquí están mis declaraciones de impuestos de los últimos 5 años, todas mostrando ganancias constantes en inversiones y negocios. Y esto, añadí sacando el documento final, con teatralidad, es la evaluación psicológica que me hizo la doctora Sarah Chen en Northwestern la semana pasada, confirmando que no tengo ninguna afectación cognitiva. La seguridad de James Morrison se evaporó como neblina matutina. Señora Brennan, solo estábamos preocupados por su bienestar. Se preocuparon por mi bienestar cuando su clienta malversó $247,000 de sus socios, o cuando usó fondos de la empresa para pagar hoteles donde tenía su aventura con el señor Thompson, aquí presente. Patricia Wells.
Miró a su camarógrafo que seguía filmando todo. ¿Piensan entrevistar al señor Thompson sobre su papel en esta historia? Pregunté con inocencia. Porque tengo documentación muy interesante sobre su relación que quizá traiga a sus televidentes. Marcus por fin habló, su voz apretada por el pánico. Jessica, dijiste que esto sería sencillo. ¡Cállate! Marcus explotó, ella perdiendo el control. ¿Le dijiste al señor Thompson que tu matrimonio había terminado y que solo esperabas el momento adecuado para divorciarte? Pregunté suavemente. Porque según mi hijo, esa conversación jamás existió. Patricia bajó el micrófono, súbitamente mucho menos interesada en la nota. Creo que necesitamos verificar algunos hechos antes de proceder con cualquier transmisión. Jessica entendió que su arma final había explotado en su cara, dejándola más expuesta que nunca. 6 meses después, estaba sentada en mi terraza viendo a mi nieta, Lily, practicar guitarra, mientras Tyler hacía tarea en la mesa del patio. Ambos se sentían completamente cómodos en mi casa, cosa que nunca ocurrió mientras Jessica controlaba su acceso a mí. Steven estaba en la parrilla preparando la cena para nuestra nueva tradición de los domingos, comidas familiares, en casa de la abuela donde nadie quedaba excluido, por ser demasiado viejo o molesto. El negocio prosperaba más que nunca bajo mi dirección. Resulta que al quitar el desfalco de los costos y enfocarse en servir a los clientes en vez de robarles las ganancias, mejoran drásticamente. Había contratado a una excelente gerente general llamada Patricia Chen, sin relación con la doctora Chen, y mantuve a todos los empleados talentosos que habían cargado con el trabajo de Jessica mientras ella se ocupaba de su aventura. Jessica se había mudado a Denver con Marcus, convencida de que seguir a un ejecutivo caído en desgracia era mejor que quedarse en Chicago, donde todos sabían exactamente quién era. Les duró apenas 3 meses antes de que él la dejara por alguien, sin líos legales. Jessica ahora trabajaba en una pequeña agencia que hacía redes sociales para restaurantes locales. Un paso enorme hacia abajo desde lo que tuvo, pero acorde a su reputación. Stephen había recibido la custodia completa de los niños después de que Jessica faltara a 2 audiencias seguidas. Al parecer estaba demasiado ocupada intentando rehacer su vida en Colorado, como para luchar por ellos. Los niños se adaptaron mejor de lo esperado quizá, porque ahora vivían en un ambiente donde los adultos decían la verdad y cumplían su palabra. Abuela llamó Tyler levantando la vista de su tarea de álgebra. Mamá volvió a mandar mensaje. Quiere hacer una videollamada esta noche para hablar de mi cumpleaños el mes que viene. ¿Y qué le dijiste? Que tengo planes, y es cierto. Después de la cena terminamos ese rompecabezas de 1000 piezas y no me lo pierdo por nada. Steven levantó la mirada de la parrilla con un rostro sereno, el de alguien que ya no vivía bajo mentiras ni manipulaciones. No tienes que evitar hablar con ella, hijo. Sé que todo esto es complicado para ustedes. No es complicado, papá. Ella mintió sobre todo lo importante y robó dinero a personas que confiaban en ella. Ahora está triste porque hay consecuencias por lo que hizo. Tyler se encogió de hombros con esa lógica de 13 años que corta directo al centro del asunto. La abuela me enseñó que las acciones tienen resultados y que no puedes evitarlos solo porque no te gusten. Yo había encontrado de nuevo mi propósito, no como el miembro periférico de la familia, agradecido por las migajas de atención que me daban, sino como la matriarca que ponía reglas y las hacía cumplir, la mujer que había cofundado un negocio exitoso criado a un buen hijo, a pesar del abandono de su padre, y que se negó a desaparecer en silencio cuando otros decidieron que ya no importaba. Mi celular vibró con un mensaje de David Chen, mi abogado, que con todo este proceso se había convertido en un gran amigo. Pago final de restitución procesado. Todos los clientes han sido reembolsados con intereses. Buenas noticias.
preguntó Stephen notando mi sonrisa. Las mejores, respondí. Todos al dado cuentas equilibradas y todos reparados. Mientras el sol se ocultaba sobre mi jardín, ese jardín, al que ahora sí tenía tiempo de dedicarme, porque ya no gastaba mi energía rogando por aceptación de quienes habían decidido que yo no valía su tiempo. Pensé en aquella foto del yate con 37 personas que encajaban perfectamente sin mí, riendo y celebrando mientras yo estaba sola en mi cocina. En ese momento, me había dolido hasta el alma quedar excluida, pero ahora entendía que había sido el mejor regalo que Jessica pudo darme. Haber quedado atrás me obligó a recordar quién era yo cuando no estaba ocupada, siendo lo que todos los demás necesitaban que fuera. Me recordó que era una persona con valor independiente de su aprobación o inclusión. Lily terminó su canción y levantó la mirada con expectativa, su rostro iluminado por la luz del atardecer. ¿Cómo estuvo, abuela? He practicado esa pieza durante semanas. Perfecto, cariño. Absolutamente perfecto. Y por primera vez en 3 años, todo en mi vida era realmente perfecto. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y anímense a compartir su historia en los comentarios. Su voz importa.